El pedido de juicio político a los miembros de la Corte está amparado por el artículo 53 de la Constitución Nacional, que le otorga a la Cámara de Diputados el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Existen 14 pedidos de juicio político contra Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los hechos denunciados van desde ataques arbitrarios sobre las facultades exclusivas constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso Nacional, hasta mal desempeño y delitos en el ejercicio de sus funciones. Vamos a tratar de explicar lo más breve y didácticamente posible los casos principales mencionados en estos pedidos de juicio político. El primero es el fallo por la coparticipación. El conflicto se originó en enero de 2016, cuando Mauricio Macri, por decreto, aumentó el porcentaje que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la masa total de impuestos recaudados por la Nación. Con la excusa del traslado de la policía pasó del 1,4% a 3,75%. En ese momento fueron 16.747 millones de pesos adicionales al presupuesto de los porteños, es decir, 1.000 millones de dólares al cambio de esa fecha, por año. Una locura. Averiguate si compraron un Robocop. ¿Todo? ¿Averiguaste? Lo más parecido que encontré es un tal Roberto Sucop, subcomisario. Pasó de la AFI a la policía de la ciudad. De la AFI vinieron un montón a policía. Sí, pero no creo que sea el Robocop que estás buscando. Está un poco gordo para valer 1000 palos verdes. Pero entonces, ¿cómo hicieron para gastar más del doble del presupuesto de la Federal y de la Gendarmería juntos? En septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández redujo el porcentaje a un más que razonable 2,32%. Y ahí Larreta se fue a quejar a la Corte. El 21 de diciembre pasado, la Corte estableció el coeficiente en 2,95%. ¿Qué explicación técnica dio la Corte para llegar a ese porcentaje? Ninguna, porque pintó. Che, sigue siendo menos que la guita que le dio Macri. La diferencia por lo que cobró de más estos años. ¿La va a devolver Larreta? Con obras. Va a pintar de nuevo el piso para que parezca una pileta y por ahí va a licitar los primeros 10 metros de subte. No habrá licitado ni un metro de subte en 7 años, pero a mí la vereda me la cambió 4 veces. Bueno, te la va a cambiar 5 veces. Para resumir, la Corte le sacó cientos de miles de millones de pesos a las provincias para que Larreta pueda hacer campaña. Así de simple, como el Fondo Monetario Internacional hizo con Macri, la Corte le está pagando la campaña presidencial a Horacio Rodríguez Larreta. Otra causal de juicio político es el fallo de la Corte que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a una ley derogada en 2006. Una ley derogada hace 16 años. Con ese criterio son capaces de abolir la Asamblea del año 13 y restituir la esclavitud. No des ideas, no des ideas. Con esto, la Corte no solo se atribuyó de manera inconstitucional la facultad de legislar, sino que acto seguido tomó por asalto el Consejo de la Magistratura cuando Horacio Rosati se autoproclamó presidente con la excusa de poner a funcionar ese órgano. ¿Saben cuántas veces se reunió el Consejo de la Magistratura desde que lo preside Rosati? 2 veces. Nunca en la historia el Consejo trabajó tan poco. Los magistrados pueden decir barbaridades como el juez nazi de Mar del Plata y nadie los va a sancionar porque el Consejo de la Magistratura no funciona. La justicia tarda siglos en dar respuestas a los ciudadanos
porque hay cientos de juzgados vacantes y no se designan los jueces porque el Consejo de la Magistratura no funciona. En estos momentos hay 242 vacantes en la justicia federal. ¿Pero no era Rosati que vos llegabas al Consejo para regularizar esta situación? En el caso Consejo de la Magistratura, la Corte realizó otra intromisión absolutamente inconstitucional en las facultades del Poder Legislativo, cuando dispuso que el senador Martín Doñate, de Unidad Ciudadana, no asuma por la segunda minoría, porque supuestamente pertenece al mismo bloque que la primera minoría, que también son peronistas. Ahora, en diputados, la Corte hizo todo lo contrario. Permitió que jure Roxana Reyes, la radical de Santa Cruz, por la tercera minoría, porque consideró que no pertenece al mismo bloque que Álvaro González, designado por el PRO en representación de la segunda minoría. Más allá de que los legisladores tenemos la facultad constitucional de agruparnos como se nos canta el ortoedro, la Corte usó un criterio puesto en cada cámara, siempre para beneficiar al macrismo. Pasa que no entendés cómo razonan. Para ellos, los peronistas son todos iguales, un problema es terminar, por eso no pueden formar dos bloques. Ellos sí pueden dividirse en bloques porque se perciben como un sistema de castas. Primero están los macristas puros, después los macristas negritos que pasaron por el PJ, después los lilitos, los libertarios, los socialistas de derecha, el MID, el partido de ASEF que no sé cómo se llama, y debajo de todo, los radicales de Cambiemos. Que se autoperciben macristas puros. Ahí vas entendiendo. La burda maniobra para copar el Consejo de la Magistratura con Rosati y macristas quedó demostrada en los chats de Marcelo D'Alessandro, cuando Silvio Robles, mano derecha de Rosati, le baja línea sobre qué tienen que hacer en el Consejo, después de que la Corte sacó lo que el propio secretario de Rosati llama el fallo Robles. Así fue como la asociación ilícita entre la Corte y el macrismo armó la maniobra para tener una mayoría ilegal propia en el Consejo de la Magistratura. Otra causal de juicio político es el fallo Muiña, que declaró aplicable el cómputo del 2x1 a un represor, torturador y violador, violando de esa manera todas las convenciones internacionales que tienen rango constitucional en la República Argentina. Con este fallo se abría la puerta para que todos los genocidas quedaran libres. Pero los cortesanos tuvieron que dar marcha atrás a partir de una enorme movilización popular. Bajo ese manto que unificó el reclamo, miles de personas rechazaron el fallo de la Corte que aplicó el beneficio del 2x1 a un condenado por torturas durante la dictadura militar. Hay que aclarar que esta causal de juicio político es solo contra la dupla Rorró. ¿Qué dupla esa, eh? Ronaldo, Romario. Como hicieron sufrir al pueblo argentino. Sí, pero ¿qué tiene que ver con el juicio político? No, nada. Yo hablaba de Rosenblatt y Rosati. Dos depredadores mortíferos del área penal. ¿Qué dupla esa, eh? Como hicieron sufrir al pueblo argentino. Y es solo contra la dupla Rorró, Rosati y Rosenkrantz, porque Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tuvieron la decencia de no firmar el fallo y decir que el beneficio del 2x1 no era aplicable a los casos de lesa humanidad. Una cuarta causal de juicio político es el desmanejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Según una auditoría realizada por la propia Corte entre 2008 y 2021, hubo todo tipo de corrupción. Desmanejos, negociados, curros, tranzas, corruptela, afanos, todo en perjuicio de los trabajadores judiciales. Quien estuvo a cargo de la obra social durante esos años fue el ministro Juan Carlos Maqueda. Y si recién se enteran de esto, es porque este escándalo intentó ser tapado por la propia Corte y sus medios cómplices. Nosotros no. Nosotros cómplices de la mafia nunca. Y veamos un caso más. El pedido de juicio presentado en 2017 contra Ricardo Lorenzetti por mal desempeño, violación de sus deberes éticos y probable comisión de delitos. En esa presentación se enumeran 29 causales, entre ellas irregularidades en el manejo de los fondos de la Corte, manipulación de los sorteos de jueces,
adjudicación irregular del sistema informático de la Corte, manejo irregular de la obra social, usurpación de facultades al Congreso para evitar que se publiquen las declaraciones de los jueces y, mi favorita, la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos del Poder Judicial. Si lo del 2017, cuando la Corte no integraba el Consejo, era una cooptación, ¿qué palabra le cabe a la situación actual? Un Consejo presidido por el presidente de la Corte. El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, escribió la diputada que presentó el proyecto. ¿Quién fue la cuca que presentó ese proyecto? ¿29 acusaciones? Ustedes, cucas, se quieren llevar puesta la República. Fue Elisa Carrió. Ah, entonces fue en defensa de la República. Si dice lo mismo que nosotros estamos diciendo. Carrió denuncia a las mafias enquistadas en la Corte para defender la República. Ustedes denuncian a las mafias enquistadas en la Corte para destruir la República. ¿Cuál es la parte que no se entiende? En la base del juicio político a los miembros de la Corte está la verdadera defensa de la democracia, la República y la Constitución. El juicio político es un instituto fundamental en la doctrina de la división de poderes, porque es el elemento con el cual se ejerce de manera concreta el control de un poder del Estado sobre otro. Y la forma de controlar que la Corte no incurra en delitos, desvíos, excesos, en todas las irregularidades que hemos enumerado hasta recién, es el juicio político. Lo dice la Constitución Nacional. La democracia está en juego. Y nosotros, los representantes elegidos por el voto popular, somos los encargados o estamos obligados a defenderla antes que la mafia se la lleve puesta. Más que nunca necesitamos que nos acompañen.